Entonces, te dejamos ¿Listo? a ti. Muy Sí, bien, voy a compartir pantalla. Ya. Bueno, buenas tardes, hermanas, con todas. En esta tarde me ha tocado compartir un estudio y bueno, siguiendo con las mujeres de la Biblia que se está tratando, en esta oportunidad voy a llevar el estudio de Abigail. Abigail, que muchos de nosotros la conocemos como la esposa de Nabal y bueno, posteriormente, como cuenta la historia, esposa de David. A ver. Para iniciar, quiero que podamos entender de qué significado tiene su nombre, ¿no? Abigail deriva de dos palabras hebreas que, bueno, traducidas al español son Ab, que significa padre, antepasado, y Gil, que es felicidad, alegría, gozo. Entonces, traduciendo, significaría la felicidad de mi padre se ha regocijado, el padre salta de júbilo, cuyo padre es la alegría y también la alegría de mi padre. Seguramente era tal vez la engreída, ¿no? de su papá, por eso el significado. En otros textos se encuentra también que significa mujer de gozo y fuente de alegría. Para iniciar esta historia, más o menos para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, veamos un poquito del contexto histórico de donde se desarrolla la vida de Abigail, ¿no? En especial basadas en Primera de Samuel, capítulo 25, ¿no? Bueno, la historia de Abigail se desarrolla en los años en que David y sus hombres son fugitivos del rey Saúl. Repetidamente, las fuerzas de Saúl persiguen a David, pero él los elude con éxito a pesar de que los espías están ubicados en varias partes de la región. David se encuentra en el desierto de Parán, que está ubicado al oeste del extremo sur del Mar Muerto. Sus hombres habían comenzado a cuidar del ganado en los alrededores de su escondite. Para iniciar esta historia, toda historia tiene personajes, ¿verdad? Nuestros personajes principales de esta historia son tres: Abigail, Nabal y David. Y no necesariamente es un triángulo amoroso, sino estamos hablando de Abigail, esposa de Nabal, esposo de Abigail, y David, que viene a ser el futuro rey de Israel. Estos son los personajes, digamos así, principales. Pero dentro de la historia también encontramos otros personajes como los siervos y definitivamente Dios, que siempre va a estar presente en todo evento ya sea de la Biblia, de nuestra vida, ¿no? Bueno, acá podemos ver, ¿no? Como dice David, elegido por Dios como el próximo rey de Israel, y ahora, como les había comentado, es un prófugo de Saúl. Nabal, que era un rico terrateniente de carácter áspero, los siervos, ¿no? Que estaban al servicio de Nabal, Abigail, que era la esposa de Nabal, que también más adelante se va a saber sus cualidades y dentro de ellas que era inteligente y humilde. Y bueno, Dios, que está presente en todo momento y lugar, actuará en el momento oportuno. Ahora veamos un poquito las cualidades de Abigail. Esta mujer tiene un ramillete de cualidades que muchas de nosotros tenemos y ya quisiéramos tener y desarrollar. Bueno, dentro de sus virtudes tenemos como la sabiduría, la valentía, la generosidad, la fe. Abigail es descrita como hermosa, pero en contraste con otras mujeres, es descrita también como sensata, inteligente, de buen entendimiento, intercesora, hábil, humilde, consejera, discreta. La podemos considerar como una de las grandes pacificadoras que aparece en la Biblia. Todas estas cualidades las veremos más a fondo en el desarrollo del estudio. Bueno, acá nombro algunas más también. Más o menos el bosquejo de este estudio se basa en tres partes, se podría decir, donde vamos a hablar un poquito de Nabal, Abigail y de David.
Y también cuando Abigail intercede ante David y cuando David acepta el consejo de Abigail, ¿no? Estos 3 puntos los vamos a ir desarrollando. Y para esto, como les había comentado, nos vamos a basar en el pasaje bíblico que está en Primera de Samuel, capítulo 25. Me estoy centrando en los versículos del 2 al 42, que estrictamente se habla más de la vida de Abigail. Y bueno, he puesto aquí en algunas diapositivas los pasajes, lo vamos a leer y voy a ir explicando los pedazos del pasaje bíblico. Bueno, empezamos. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Aunque Nabal vive en la ciudad de Mahón, que está ubicada junto al desierto de Parán, cerca de Hebrón, acá está Mahón, posee una propiedad en Carmel, está más arriba, una pequeña ciudad cercana. Era una vasta área buena para criar ganado. Nabal lo usa para sus manadas muy grandes. La cantidad de ganado indica cuán rico es Nabal. Tener tantas ovejas y cabras requiere una buena cantidad de pastores para proporcionarles el cuidado adecuado. Solo se puede imaginar el esfuerzo por esquilar las ovejas y luego cuidar la lana. Además del trabajo, el tiempo de corte también se convierte en un tiempo para la festividad. El esquilamiento sería similar en importancia a la cosecha para un agricultor. Nabal está allí para este importante evento de esquila. Cuando Abigail aparece por primera vez en escena, por decirlo de una manera, nos dice que es una mujer casada, ya fuera por voluntad propia o tal vez por un acuerdo entre su padre y, bueno, en ese caso sería su futuro novio, ¿no? Como antes era tradición. La diferencia de personalidad entre Nabal y su esposa Abigail se pronuncia. Ella es hermosa e inteligente a la vez. Seguramente esa fue la razón principal por la que Nabal la eligió como esposa. La Biblia le da a Abigail un gran cumplido cuando dice que ella era de hermosa apariencia, porque las únicas mujeres a las que se le aplicaba esta frase hebrea son a 2 mujeres más. No sé si alguien se acuerda. ¿A qué otras mujeres se les dice que eran de hermosa apariencia? O si no, las podemos buscar también. Si 2 hermanas me pueden ayudar, Génesis 29:17 y alguien puede buscar Esther 2:7 y le pueden apoyar con esta lectura. Yo vi por Génesis 29:17. Listo, por favor. Vale. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Gracias, Cami. Si alguien tuviera Esther 2:7. ¿Alguien lo tiene, hermana? Si no, para buscarlo yo. Yo, hermana, Ya, por favor. Esther 2:7, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y a la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ya, muchas gracias.
Entonces ahí nos hablan, ¿no? Que era hermosa, buena apariencia, igual como lo me están mencionando sobre Abigail. Bien. Luego de hablar de Abigail, vamos a ver de su esposo, ¿no? Parece que no todos los descendientes de Caleb fueron buenas personas, como podemos ver por este hombre llamado Nabal, término que significa necio. Así que no debió ser tal vez un nombre propio, sino tal vez un apodo, ¿no? Asignado popularmente por su forma de ser, porque me parecería muy raro que alguien le ponga a su hijo tonto, necio, ¿no? Pero bueno. Al estar casada con un hombre rico, Abigail debe haber gozado de los beneficios de un estilo de vida opulento, pero eso para ella no era suficiente. El desafío de Abigail era aprender a vivir en paz con su mezquino esposo y a la vez mantener su integridad y fortaleza de carácter. Para ello tuvo que aprender a ser prudente en sus palabras y acciones para lograr los mejores resultados. Seguimos leyendo la palabra, dice, versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Sabiendo que Nabal está personalmente en el área, David pues nos dice la historia, ¿no? Que envía a 10 de sus hombres para saludarlo y solicitar provisiones en ese momento de la esquila, que es un tiempo de comida, bebida y fiesta. Este grupo representativo se acerca a él con deseos de salud y larga vida tanto como para él como para su familia. Señalan su trato hacia sus pastores y que no le faltan animales. Esto significa que David y sus hombres no tomaron animales para su uso personal, como lo harían algunos fugitivos. También podría indicar que protegen a los pastores desarmados de los asaltantes del desierto. Se sugiere que Nabal debe verificar la exactitud de sus declaraciones con sus pastores. Por supuesto, esto estaría fuera de discusión con una personalidad como la suya. Cuando dice, porque hemos venido en buen día, David amablemente le recordó a Nabal las tradiciones de generosidad que rodeaban al tiempo de cosecha y de la esquila de ovejas. Cuando dice, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, David no demandó un pago específico de Nabal, ni puso un precio, simplemente lo dejó a consideración de la generosidad de Nabal, entendiendo que esto tampoco era un intento de chantaje, no sé si se piensa. Ahora vamos a ver la respuesta que da Nabal en el versículo del 10 al 13. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Entendiendo que el bagaje es su armamento de guerra, sus provisiones con las que ellos contaban. Bien, los hombres de David cumplieron con traer un saludo apropiado, ¿no?, a Nabal, y a su vez Nabal respondió sin ningún indicio de hospitalidad y gratitud esperadas. El duro rechazo de Nabal a la petición de David demuestra su verdadera naturaleza.
Su pregunta, ¿quién es David?, proporciona un insulto inmediato. ¿Quién no sabría del héroe que pocos años antes trajo la victoria a Israel al derrotar a Goliat? ¿Cómo podría Nabal pretender no saber de quién las mujeres cantaron sus alabanzas, ¿no? Cuando decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, ¿no? O sea, era tan popular que era raro que este hombre no supiera quién era David. La respuesta de Nabal sugiere además que David es un traidor al rey de Israel, un rebelde, ¿no? Qué bofetada en la cara a los mensajeros y a su líder. En vista de este retrato de David, Nabal indica que no hay razón para tomar provisiones de sus esquiladores y dárselas a David y a sus hombres. No ofrecen ningún aprecio por los servicios prestados a sus hombres y propiedades. Nabal elige servirse solo a sí mismo. En Proverbios 15:1 nos dicen, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una respuesta suave no es débil. A menudo la respuesta más poderosa se da en tono más suave. Cuando usamos una respuesta blanda, la ira es rechazada, es silenciada. Estas emociones o actitudes negativas no pueden arder sin combustible para alimentarla. La respuesta de Nabal enfurece a David. Inmediatamente ordena a 2/3 de su ejército, que vienen a ser estos 400 hombres, que se aten las espadas y se prepara para la batalla. Su indignación estaba justificada, pero su forma de expresarla estaba mal. Tal como dice la Biblia, en Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora vamos a ver los esfuerzos que hace Abigail, en el versículo 14 al 19. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que ha de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasa y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Abigail era la encargada de una gran casa. Tenía muchos sirvientes quienes confiaban en ella y la seguían. Uno de ellos le cuenta cómo Nabal ha insultado a David y le informa del peligro que ahora enfrentan. La descripción de este trabajador tiene un peso adicional, debido a que él personalmente ha visto y experimentado la actitud y el cuidado de David y sus hombres. Él describe el cuidado protector que los hombres de David le dieron a los pastores de Nabal. Habiendo compartido la historia, este hombre sin nombre coloca el futuro en las manos de Abigail. Él sabe que el desastre vendrá sobre ellos. Nabal es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Esto explica por qué el sirviente no apeló directamente a él. Si alguien puede leer Proverbios 17:12. Yo vi, mi mamá lo tiene. Gracias.
Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Gracias, hermano. Bien. Los hombres obstinados, egoístas, no cambian de opinión. En este aspecto, Nabal es la imagen de un pecador que continúa rechazando a Dios sin importarle el juicio venidero. Ahora, ser prudente a veces significa actuar rápido para evitar desastres. Abigail no tardó en darse cuenta de la gravedad del asunto cuando escuchó las palabras de su siervo. No perdió ni un segundo y se apresuró a preparar una ofrenda de paz. Recolecta alimentos como regalo para David y sus hombres, con la esperanza de aplacar la ofensa. Abigail hizo lo que Nabal debió haber hecho, pero no quiso hacer. Los siervos de Abigail rápidamente le ayudan en su plan decisivo para aplacar la ira de David. La disponibilidad de juntar esta cantidad de alimentos tan rápido muestra lo rico que era Nabal, ya que toda esa cantidad de alimentos se tenía a la mano. Esta hacendosa mujer administraba bien su hogar y sabía las provisiones con las que contaba. Una vez que los burros estaban bien cargados, los envía adelante. Posiblemente ella necesita un tiempo extra para estar preparada adecuadamente para la reunión. Tal vez me pueda imaginar que se quedó un tiempo para orar, para pedir la dirección de Dios, o así también como tal vez para estar presentable, ¿no? Y causar una buena impresión a David. Todo esto tiene lugar sin el conocimiento de Nabal. ¿Indica esto que Abigail no respetaba la autoridad de su esposo como cabeza de familia? De ninguna manera. Recordemos que la vida de muchos hombres inocentes está en juego, porque Nabal trató con falta de respeto al hombre de Dios, que Dios había elegido para ser rey. Si ella se quedaba de brazos cruzados, ¿no estaría compartiendo hasta cierto grado la culpa de Nabal? Abigail reconoce que ahora más que nunca le debe obediencia y lealtad a Dios antes que a su esposo. Ahora vamos a ver cuál fue la intención de David, ¿no? Versículos del 20 al 22. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David pues vino cabalgando, ¿no? Dice, a todo galope, enardecido por la ira y probablemente diciéndose, ¿no? Mataré a este tipo, algo así, ¿no? ¿Cómo es posible? No puede tratarme de esta manera. En estos versos el pensamiento de David se hace muy evidente. Se da cuenta de los inútiles que son todas sus buenas acciones para con Nabal. El cuidado de la propiedad de Nabal no trajo nada más que los insultos de una persona adinerada y egocéntrica. Esta respuesta malvada merece la retribución más severa en la mente de David. Decide atacar el campamento de Nabal y matar a todos sus hombres. Quiere decir que se quiere vengar, ¿verdad? Vamos a leer 2 versículos sobre la venganza. Si alguien me puede apoyar con Deuteronomio 32, 35 y Romanos 12, 19, por favor. Sí. Yo te puedo ayudar con Romanos 12, 19. Ya. ¿Y alguien tuviera Deuteronomio 32, 35? ¿Yo?
Si Solo quiere. la primera parte, si gusta. Yo. Si alguien lo Mi tuviera, mamá tiene. a ver. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Gracias. Cami, ¿tenías el otro? Sí, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Gracias. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Mas, sin embargo, David quería tomar la venganza o hacer la justicia con sus propias manos, ¿no? Tal vez no pensó en ese momento que estaba errado. Bien, continuando, en este ambiente vengativo, Abigail se encuentra con David. Y bueno, debido al terreno montañoso, dice que descendió por una parte secreta del monte. Abigail pudo tal vez permanecer oculta hasta el momento en que se encontrara con David cara a cara. En su enfurecido y agitado estado, algo inesperado hizo que David y toda su compañía se detuvieran por completo. Un gran desfile, por así decirlo, de regalos. Y encabezando ese desfile, una mujer hermosa inclinándose ante David. Esto tuvo que haber causado definitivamente una gran impresión a David, ¿no? ¿Quién se va a imaginar encontrarse eso en pleno camino? Ser prudente a veces requiere de valentía y de humildad. Abigail conocía la reputación de David, sabía que era el hijo menor, que el hijo menor de Isaí lideraba una banda de hombres armados y experimentados en batalla que huían del enloquecido rey Saúl. Tal vez habrá temblado mientras se acercaba a ellos, me imagino, ¿no? Con su pequeña figura solitaria avanzando hacia una tropa de 400 hombres que buscaba venganza. Solo el tiempo mostraría si su plan había funcionado. Ella tenía dos opciones solamente al presentarse ante David. Uno, que la mate, y dos, que la escuche. Veamos ahora la intercesión de Abigail en los versículos del 23 al 25. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. La sabiduría y la determinación se evidencian en las acciones de Abigail. Esta es una situación decisiva. Si ella puede interceptar y persuadir a David de su propósito, no se derramará sangre inocente. Nabal probablemente merece la ira de David. Sin embargo, los que trabajan para él son simplemente empleados en este contexto. Reconociendo que es Abigail inmediatamente se baja de su asno, ¿no? De su montura. Se acercó a él y con gran diplomacia le ofrece un acto de mayor humildad. En lugar de permanecer de pie e inclinar la cabeza o la cintura, Abigail se postra a los pies de David. Abigail hizo su apelación con la máxima humildad posible. Ella no llegó a David como alguien superior, como a menudo lo hacen las hermosas, ricas mujeres privilegiadas, o ni siquiera como una igual. Ella vino a David como una humilde sierva. Ella pidió misericordia respetuosamente e incluso se ofreció para asumir la culpa de la insensata ofensa de su esposo. Aunque no tiene nada que ver con lo sucedido, ella voluntariamente se ofrece a sí misma como la responsable.
Luego le pide a David que ignore las palabras y acciones de su esposo. Qué contraste, ¿no? Entre la humildad sabia de Abigail y el orgullo tonto de Nabal. Las palabras de Abigail indican que ella conoce la verdadera naturaleza de su esposo. Abigail, que trabaja como intercesora y mediadora, se señala a sí misma como diferente a su marido. Esto se logra al afirmar que no vio a la delegación de los hombres de David cuando llegaron. Su insinuación es que las cosas habrían sido diferentes si ella lo hubiera sabido. Ahora vamos a los versículos del 26 al 31. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor, conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Vamos a ver un poco de la valentía y de la fe de Abigail. Abigail va más allá de una esposa que intercede por su esposo y su familia. De repente se convierte en una mensajera del Señor. Ella señala su venida como la acción del Señor que le impide derramar sangre. Es otro ejemplo del cuidado y dirección de Dios en la vida de David. Por esta razón, el futuro rey debería estar agradecido. Abigail sigue con la bendición sobre David, que es una condena de todos los enemigos en el futuro. Abigail, una vez más, se identifica con las acciones de su esposo Nabal como si fueran suyas. Abigail hizo que David enfocara su atención en Jehová en vez de Nabal. La Biblia no dice si Abigail oró al respecto, pero como podemos ver en esta parte, ella menciona a Jehová por lo menos 7 veces, ¿no? Habla de Jehová varias veces, ¿no? En algunas de ellas vemos su profunda fe en el propósito y plan de Dios para David, como sucede con el recordatorio que le hizo al futuro rey acerca de la presencia de Dios en su vida. Abigail creía que Dios cumpliría sus promesas a David. Él recibiría el reinado de Israel y su casa perduraría. Ella dijo estas palabras con absoluta confianza mucho antes de que se hicieran realidad, lo cual demuestra que ella definitivamente tenía fe en Dios. Abigail le dice a David que su vida estará segura bajo la protección del Señor tu Dios. Esa es exactamente la posición del creyente en Cristo Jesús. En ese versículo 31 insta a David a no participar en acciones vengativas que en el futuro traerían una pena considerable. Abigail concluye sus palabras con una solicitud que se refiere al momento en que David habrá ascendido al trono, ¿no? Cuando dice que se acuerde de ella. Ahora vamos a ver qué dice David después de escuchar a Abigail. Y dijo David a Abigail,
Bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Hoy. No se va. La súplica de Abigail trae una respuesta positiva e inmediata de David. Finalmente David ablandó su corazón. Vemos gratitud instantánea, primero a Dios y luego a Abigail. David reconoce la mano de Dios en esta situación. Él elogia a esta mujer sabia por tomar medidas que detendrán el derramamiento de sangre inocente. Excepto por su intervención, el resultado sería la destrucción de Nabal y su familia. Ella está en la brecha que protege a ambas partes. Wow, esta mujer, ¿no? ¿Cómo actuó? Defendió su casa con sus sabias palabras, ¿no? Como dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba, ¿no? Pero basémonos en esta primera parte, ¿no? Qué sabia esta mujer que ha salvado su casa, no solo a ella. David acepta las provisiones de Abigail y le ordena que se vaya a casa en paz. No hay nada ya que temer. Siguiendo con la historia, vamos a ver qué pasa con este hombre Nabal. Versículos del 36 al 38. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Bien. Después de que Abigail habló con David, obviamente tuvo que regresar a su casa, ¿no? Tal vez en el camino se fue pensando, ¿no? En la conversación, ¿no? Que tuvo David y viendo qué diferente es el fiel y amable David del hombre necio con el que ella estaba casada, ¿no? Ser prudente a veces significa encontrar el momento adecuado. Al llegar a casa, la situación no es correcta para que Abigail hable con Nabal sobre sus acciones y la intención de David. Demostrando una vez más su buen juicio, Abigail decide esperar a contárselo por la mañana. No porque quisiera ocultárselo, sino porque era importante encontrar el momento apropiado. Una vez que Nabal recupera su sobriedad, Abigail relata los acontecimientos del día anterior. Realmente sería una deshonra para él enterarse, ¿no? De lo sucedido por otra fuente. Ella también fue valiente, considerando que sus acciones podrían haber sido encontradas inapropiadas por su marido y podría haber tenido que enfrentar su mal temperamento. Para su sorpresa, él no se puso furioso ni violento, sino que no reaccionó en lo absoluto. Se quedó allí totalmente inmóvil. Dios la libró de la ira de Nabal. Tal vez le dio coraje, ¿no? Al escuchar semejante barbaridad para él. ¿Y qué pasó? Describe, ¿no? Una falla en su salud, tal vez en su corazón, ¿no? Y quedar como una piedra. Probablemente lo que nosotros podríamos decir que ha sido un ataque cardíaco o un derrame cerebral, ¿no? Las sabias acciones de Abigail
salvaron a Nabal de David y salvaron a David de sí mismo. Pero no pudieron salvar a Nabal del juicio de Dios. Nabal nunca estuvo fuera del alcance de Dios, y cuando llegó el momento apropiado, Dios se encargó de él, golpeando su salud y quitándole la vida a los 10 días, ¿no? Tal vez Jesús pudo haber tenido en mente a Nabal, ¿no? Cuando enseñó la parábola del rico necio, ¿no? ¿Quién sabe, no? En caso más adelante se tiene el tiempo, se puede leer Lucas 12, del 15 al 21, donde se relata esta parábola, ¿no? Que dice que describe un hombre que muere teniendo todo sin nada. Pues bien, el difícil matrimonio de Abigail llegó a su fin. Hoy día, Dios no interviene así tan radicalmente, ¿no? Sin embargo, este relato nos recuerda que a él no se le escapa en ningún caso de abuso de poder o trato cruel dentro del hogar, y que a su debido tiempo él hará justicia. Como dice Lucas 8:17, si alguien lo puede leer. Yo, hermana Giovanna. A ver, Jan. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido, y de salir a la luz. Gracias, ¿no? Quiere decir que nada está oculto para el Señor. Él sabe todo, nuestra vida, lo que pasamos, lo que pasó a Abigail, y bueno, en su momento, Él va a hacer la justicia divina, ¿no? No la justicia nuestra, ¿no? La de los hombres, ¿no? Que a veces pensamos en nosotros mismos, en nuestro bienestar, sino la que para Él es la correcta. Ahora vamos a ver qué pasó con Abigail luego de aquel suceso. Versículos del 39 al 42. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Hermana Jessica, la veo por fin. Estamos ya terminando. Mentira. Bien. Las noticias de la muerte de Nabal estimulan a David a ofrecer nuevamente alabanzas y agradecimiento por la intervención de Dios. Reconoce que el desprecio y el insulto de Nabal merecían represalias, pero no de la manera en que lo iba a lograr. En cambio, Dios permitió que la propia indiferencia de Nabal fuera la causa de su muerte. Sin perder tiempo, David comienza las negociaciones para que Abigail se convierta en su esposa. Siguiendo la costumbre de enviar un intermediario, David envía a sus sirvientes. Ella muestra su voluntad de convertirse en la esposa de David, aceptando con gran humildad. Ni siquiera ante la perspectiva de ser la esposa de David se cree superior a los demás. Incluso dice que está dispuesta a servir a los soldados lavándoles los pies. Abigail no se demora en ir a David. Bueno, en este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 25, pues no se menciona ningún niño, ¿no? Hablando de David con Nabal, ¿no? O sea, que no tuvieron hijos. Tal vez Abigail era una joven y nueva esposa, ¿no? Y aún no había concebido. Pero más adelante, Abigail llega a ser la tercera esposa de David y da a luz a Keliab, que viene a ser el segundo hijo de David. Y eso lo encontramos en 2 de Samuel 3:3
Si por ahí de repente la hermana Jessica tendrá su Biblia a la mano. Y si alguien más también puede leer Primera de Crónicas 3:1. Ya, busca. ¿Sí lo tiene, hermana Jessica? No hay su Biblia, seguro. ¿Qué cita me dijo, hermana? Segunda de Samuel 3:3. Ya, un ratito. Segunda de Samuel 3:3. ¿Ya está? Segunda de Samuel 3:3. 3:3. Este es 2. Acá. 3:3. Ahí lo veo. Ya, segunda de Samuel 3:3. Su segundo, ¿está bien? Sí, lea. Sí, ya. Su segundo, Kielab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Hasta ahí nomás. Queríamos hacer énfasis en Gilead, que es el segundo hijo de David, ¿no? Ok, Con ok. Abigail. Y si alguien tuviera Primera de Crónicas 3:1. Yo. A ver, hermanita Sandra. Espérame un minuto. 3:1, ¿no? Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Ahinoam, Jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. Gracias. Hermana Abigail, Sandrita, de ahí va preparándose para cuando le diga Primera de Samuel 30. Ay, no, esta Ya. no, pero es mucho. No, esa no. De ahí, otra cita yo le voy a dar. Ya, Eso hermano. solo No se una preocupe. referencia. Ya, entonces, como decía, ¿no? Que da a luz a un hijo que se llama Kileab, que así lo refiere Segunda de Samuel 3:3, pero en Crónicas encontramos que se llama Daniel también, ¿no? La verdad que es un poco una controversia, ¿no? O bien es Keilab, o será Keilab Daniel, tal vez su segundo nombre. No lo sabemos, tal vez queda ahí como tarea para el pastor que nos pueda despejar la duda, pero se han encontrado estas dos citas, ¿no? Es importante saberlo. La abnegada vida que Abigail llevó junto a David se vio recompensada con el amor y la protección que él le brindó. En una ocasión incluso la rescató de unos malhechores que la habían secuestrado. Eso tal vez más adelante la podemos leer, ¿no? Que está en Primera de Samuel 30 del 1 al 19. Sin duda, David supo valorar la sensatez, la valentía y la lealtad de esta mujer, cualidades que Dios también tiene en alta estima en todas sus siervas. Bien, no conocemos el resto de la historia, pero convertirse en la esposa de David definitivamente proporciona un cambio. En lugar de vivir en una casa establecida en un solo lugar, Abigail ahora se convierte en parte de un grupo que se mueve de un lugar a otro para evitar las fuerzas de Saúl. Tal vez como conclusión, podemos ver que esta lección gira en torno a las actitudes y acciones de 3 personas. 1, que no duda en lanzar palabras inflamatorias sin tener en cuenta las posibles consecuencias, en el caso de Nabal. Otro de los personajes escucha las palabras y apresuradamente decide tomar represalias con implicaciones de gran alcance, en el caso de David, y bueno, afortunadamente entre ellos se encuentra una mujer que capta inmediatamente todo el contexto. Luego corre para lograr un final pacífico que a la larga le traerá un beneficio especial. Vemos el impacto que una mujer sabia puede tener en la vida de un hombre, en este caso tanto de su esposo Nabal como más adelante de David, para librar su casa de la muerte. Ella pudo haber huido tal vez, ¿no? Y salvar su pellejo, ¿no? Como dicen, ¿no? Salvar su vida, ¿no? Pero enfrentó la situación con valentía y temor de Dios. Abigail se apoderó de la información proporcionada, en este caso por uno de sus siervos, criados, comprendió lo que debía hacerse y luego lo hizo.
Su rápida reacción, valentía, prudencia y fe salvaron muchas vidas. Dentro de algunas enseñanzas que podemos tomar, primero podemos hacernos algunas preguntas tal vez, ¿no? Porque en este tema hay muchas enseñanzas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué deben evitar hacer los padres si quieren fomentar en sus hijos el respeto por el matrimonio? ¿Y qué se esforzó por hacer Abigail? Los padres sensatos enseñan a sus hijos a respetar la institución del matrimonio. Por eso no los animan a casarse por dinero, ni los presionan para que empiecen a salir con alguien cuando todavía no tienen la madurez necesaria. Pero el caso es que Abigail ya estaba casada y no había vuelta atrás. Así que Abigail se esforzó por ser la mejor esposa posible dentro de sus circunstancias. El primer paso dio Abigail para arreglar la situación. ¿Y qué podemos aprender de la diferencia que había entre la actitud de Nabal y la de Abigail? Abigail ya había dado el primer paso para corregir el terrible error de Nabal. Ha estado dispuesta a escuchar. Qué gran diferencia con su marido. A diferencia de Nabal, Abigail sí sabía escuchar. Dándose cuenta de la gravedad de la situación, se apresuró en actuar. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud cuando la crisis se precipita sobre nosotros, ¿no? Es cierto que tenemos diferentes personalidades y niveles emocionales. Sin embargo, cada uno de nosotros debe esforzarse por estar calmado y sereno. Nos cuesta, pero no podemos reaccionar de una manera impulsiva, con ira, sino tratar de calmarnos, de serenarnos. Esto se puede lograr si mantenemos un firme control sobre nosotros mismos y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Pensemos 2 veces antes de hablar una vez. Hay muchas cosas en la vida que requieren de valentía. A veces también se requiere mostrar respeto, ser sabios y prudentes para determinar el curso de acción que sea más favorable para todos. El ejemplo de Abigail apunta a la importancia de las palabras elegidas al hablar en situaciones tensas. Las palabras duras y fuertes pueden convertirse en el catalizador de una explosión innecesaria. Pueden conducir a individuos a acciones que se lamentarán más adelante. En contraste, vemos cómo las palabras tranquilas y cuidadosamente calculadas pueden llevar a una separación o una solución pacífica. Abigail es un modelo maravilloso de sumisión hablando dulcemente, en vez de con aspereza. En Abigail vemos muchos ejemplos de fidelidad. Aunque estaba emparejada con un cónyuge, por decir así, inconverso, Abigail permaneció fiel a su Señor. ¿Podemos decir que era Abigail una mujer virtuosa? Qué fácil pregunta, ¿no? Por supuesto que sí. Las cualidades que poseía eran muchas y agradables para Dios. Gracias a su valentía, salvó a su casa de la destrucción. Abigail también es una esposa ideal. Ella no se somete a la estupidez de su marido, pero es sumisa en el sentido de protegerlo a él y a sus intereses. Las esposas se sometían a sus maridos. Después de todo eso lo dice la palabra, ¿no? Pablo en Efesios 15:24. Se suponía que las mujeres debían reverenciar y respetar a sus esposos como líderes y ciertamente no decir nada malo acerca de ellos. Pero Abigail fue a espaldas de su marido e hizo algo que sabía que él no hubiera aprobado. Más aún, ella le habla de los defectos de su marido, a David. Y a pesar de que Abigail desafió a su esposo y dijo cosas negativas de él, es elogiada por sus acciones. La sumisión bíblica no es obediencia ciega o complicidad. La sumisión
está caracterizada por la lealtad, la humildad, la deferencia y consideración. Y por cierto, busca el bien mayor. Idealmente debería ser mutuo y recíproco, más que de un solo lado, ¿no? Ambos esposo y esposa ayudándose y sirviéndose el uno al otro. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser mujeres con sabiduría y de buen entendimiento? Ahora sí, hermanita Sandra, es oportunidad. Proverbios 2, del 2 al 6, por favor. Y hay dos citas más, si alguien podría buscar, Proverbios 9:1 y Santiago 1, del 5 al 6. Proverbios. 2, del 2 al 6. Ya, un minuto ya. Del 2 al 6. Ya. Excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamaras a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová de la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hasta el versículo 6, ¿verdad, hermanita Sandra? Ya me pasé el 7. No importa, muchas gracias, me parecía ya. Si alguien tiene Proverbios 9:1. A ver, hermana Jessica. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Gracias, hermanita. Santiago 1, versículos del 5 al 6, primera parte. Yo, hermana. Ya, a ver, por favor. Ya. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gracias, hermanita. Entonces vemos que en estos 3 pasajes nos habla, ¿no?, de la sabiduría y del buen entendimiento. Tenemos que orar y pedir al Señor esta sabiduría, que Dios gustosamente nos las va a dar. Pero no sabiduría de hombres, sino de la que nos imparte el Señor, ¿no?, la divina. Ahora, podemos decir también que el Señor honró a Abigail por su coherencia, su generosidad y su disposición a mantenerse en el camino recto, por difícil que resultara. Asimismo, Dios continúa honrando hoy a los que le son fieles, aun cuando su fidelidad les crea problemas, penurias y dolor. Él nos promete, como con Abigail, estar con nosotros. La humildad vestía la fuerza de Abigail. Sin ser una mujer radical y enojada, ella preparó el camino para que todas las mujeres de fortaleza caminen humildemente delante de Dios y establezcan paz en las relaciones rotas. Solamente Dios trae tranquilidad a vidas quebrantadas. Abigail experimentó eso, y nosotras también podemos hacerlo. Y al igual que Abigail, puede que descubramos que cuando hemos pasado por los problemas, Dios nos da una vida mejor de la que nunca esperábamos. Démosle gracias a Dios por llamarnos a ser pacificadoras en nuestra familia, en nuestro vecindario, incluso en el mundo. Démosle gracias a Dios porque Él conoce todos los desafíos que podemos enfrentar a diario. Confesémosle cualquier amargura que se haya instalado en nosotras con respecto tal vez a nuestro matrimonio, ¿no? Y que use la relación que tenemos con nuestro esposo para fortalecer nuestro carácter y aumentar la fe que tenemos hacia Dios. Ahora, ¿qué pasa hoy? Esta historia bíblica nos resulta familiar a muchas mujeres que hoy en día, siendo bendecidas con muchas de las cualidades de Abigail,
Al momento de tomar la mayor decisión de su vida, como es el matrimonio, eligen mal con quién van a pasar juntos toda su vida, eligiendo tal vez a hombres insensatos como Nabal, hombres que no conocen a Dios, hombres a los que solo les interesa lo material, rechazando por completo lo espiritual. La elección de nuestro esposo debe ser consultada con Dios mediante la oración, pidiendo y clamando que ponga un buen hombre en nuestra vida, que ame a Dios primeramente, aún sobre nuestra persona. Las madres y mujeres que no conocen a Dios en sus vidas buscan para novios o esposos de sus hijas, tal vez hombres que tengan una buena posición económica, que sean de buena familia, sin importarles la felicidad de sus hijas. Las madres cristianas que han sido salvadas por Jesucristo deberían doblar rodillas orando por el esposo de su hija desde que es una niña. La historia de Abigail se refleja en las esposas cristianas cuyos esposos son unos necios. Les toca a estas hermanas clamar a Dios por su misericordia y que cambie ese corazón de piedra y transforme su vida. Es una gran prueba en la vida de todas las Abigailes, por así decirlo, y quienes clamando a Dios mediante la oración pueden tener la victoria en sus vidas y que sus Nabales sean transformados por el poder de la sangre redentora de Jesucristo. Ahora, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos pedirle a Dios toda la dirección posible al tomar una decisión tan importante como les comentaba, que es la de escoger quién será nuestro esposo. Debemos tener en cuenta que nuestros padres no deben elegir por nosotros ni obligarnos a casar con quien ellos quieran, pero claro está que sí debemos pedir sus consejos y su aprobación. Anhelar y obtener la sabiduría e inteligencia que viene de Dios. Como mujeres siempre tendemos a ser la mano consejera de las personas que nos rodean. Y qué bonito es que seamos identificadas, ¿no? Como esa guía y ser acertadas a la hora de tomar decisiones, ya sea en el trabajo, en la casa, en la universidad, en la iglesia, el hogar. También ser intercesoras y prudentes. Seamos siempre de ayuda y no de piedra de tropiezo. No ponernos ni en reclamos, ni entrar en discusiones, sino debemos ser recursivas. ¿Qué más valiente que buscar el beneficio de los nuestros, intercediendo, parándonos en la brecha por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras amistades, aunque tal vez no lo merezcan? Hablar y enfrentar todo siempre con la verdad, por muy dolorosa que sea. Tener seguridad de lo que hablamos y actuamos, aunque la otra persona tal vez no lo note. Que nosotras estemos ayudándolos de alguna manera, haciendo las cosas bien, a pesar de que a algunos tal vez no les agrade. Cumplamos con nuestro deber, ¿no? De amigas, esposas, hijas, madres, suegras, hermanas, tías, etc. Y bueno, hermanitas, eso es lo que he podido resumir y sacar alguna enseñanza de lo que esta mujer hizo para traer bendición a su hogar, ¿no? Que no solo pensó en ella, sino en su familia, en su esposo, que ni aún mereciéndolo, ella se preocupó por él, ¿no? Esta mujer sabia, sensata y un racimo de cualidades, ¿no? Que tiene esta mujer que ya quisiéramos muchas de nosotras tener, ¿no? No sé si habrá alguna pregunta, duda. Ahí está la última diapositiva. Voy a salir de la pantalla compartida. Muchas gracias, hermana Giovanna. Hermanas, le hacemos nuestro reconocimiento para ese buen estudio que acaba de presentar hermana Giovanna. Muy bien, hermana. Felicidades, estaba muy claro. Hermana Edith. Y, sí, la veo. y si estamos casados con algún Nabal, tampoco vemos que no es excusa, porque aún Abigail, con lo especial que era su esposo, ella siguió siempre rendida y obedeciendo a su Señor.
Y para las señoritas que todavía están libres de escoger a un Nabal, escojan bien, por favor, y la mejor manera, algo que dijo la hermana Giovanna, que en todo caso para buscar a un esposo sería o el mejor requisito, o la mejor virtud que podrían buscar es que ame primero a Dios. Esa es creo, ¿no? La mejor virtud que podría tener el hombre que puedan elegir para compartir el resto de su vida. Y sí, pues, cierto, Abigail vemos que tenía muchísimas virtudes que nosotros ya quisiéramos tener, pero tal vez no las podamos tener todas, tal vez tengamos solo alguna, o tal vez también no tenemos ninguna. Pero tenemos a nuestro Dios que nos quiere capacitar, que nos quiere llenar, producir esos frutos, esas virtudes. Muy bien, hermana Giovanna, muchas gracias por el estudio. Hermanas, ¿algún comentario, preguntas? ¿Quieren aportar algo? Con confianza. Si le quieren preguntar algo de hermanita Giovanna. Con confianza. Y encima salió premiada, ¿no? Abigail, porque se casó con el rey. Cierto. ¿Cómo habrá sido su vida, no? Porque, o sea, la Biblia nos habla de ese episodio solamente de Nabal, pero en sí antes le habrá hecho unas buenas también. Cierto, sí, sí, sí. Hermana, quería decir que también hay que tener en cuenta la época en que se dio esta historia. Era muy probable, como Labán, que era poderoso, solo se haya fijado en ella y haya hablado y ha hecho el trato con los padres. Claro, así era la costumbre, la tradición en la ese opción tiempo, de cierto, elegir. sí. Y someterse a un hombre así, ser un sumisa a un hombre así, debe haber sido fuerte. Sí, pues. Pero la buena noticia es que ya eso ya no se da en estos tiempos. Esa es la buena noticia. ¿Cierto? Y la buena noticia es de que somos cristianas y que tenemos a un Padre Celestial a quien recurrir en oración por el esposo de nuestros hijos, por la pareja de nuestros hijos, sea varón o mujer, ¿no? Cierto, esposo o esposa. Claro. Y nosotras como mamás también tenemos que orar. Yo ya ando orando, yo ya. Aunque todavía les falta mucho, espero también que muchos años. Pero les aconsejo una cosita. Una vez en una charla yo escuché que se podía poner las cualidades de la persona, ¿no? Háganlo ustedes, porque yo solo pedí un hombre que amara a Dios para mis hijos, o una mujer que amara a Dios más que a mi hijo. Entonces, me olvidé poner que sea guapo, hermoso, que sea un príncipe. Ahí está la hermana Moveda. Tenga dinero. Espero que no lo digas por mi Josito. Ay, qué malo. No, mi Josito es bello. Tiene un hermoso corazón. Claro, no, la primera virtud tiene que ser que ame a Dios más que a todos. Y ya después si es guapo, ya pues no, mejor. Las cualidades vienen después. Claro, el resto ya es como que un bonus, pero lo principal ya saben, hermanas, señoritas, mamás, para que aconsejemos a los hijos. Desde que son chiquitos, los hijos deben estar orando. Cierto, cierto, ¿no? A veces esperamos como que cuando ya... Cuando están en edad, ¿no? En edad de historia. Como que ya están con un novio para recién empezar, ¿no? Ah, y otra cosa más, hermanas, que yo también cometí ese error. Otra cosa más, que yo cometí un error. Yo oraba por el esposo o la esposa de mis hijos, cuando fui cristiana, ¿no? Pero no oraba
que también Dios guarde a mis hijos, que los prepare, que los vaya, ¿no? Encaminando para esa persona. Cierto. Hay que orar por los dos lados, tanto para el esposo, para la pareja, como también para la hija nuestra o el hijo nuestro, ¿no? Para que la cosa sea más, es para los dos lados. Cierto, que los dos puedan tener, ¿no? Un corazón para Dios. Cierto, hermana. Los dos, porque a veces nacen en hogares cristianos, pueden haber aceptado a Cristo, pero los afanes de este mundo los pueden distraer y los apartan, aunque vuelven, pero ya vuelven ya maltratados. Así que hay que orar para que no se maltraten. Y pareciera que Nabal también tenía su genio, ¿no? De carácter fuerte, pero aún así Abigail también tuvo determinación, ¿no? Para actuar. Porque si no también hubiera dicho, no, qué miedo, y si mi esposo se entera, se enoja, ¿qué me hace? Pero tuvo confianza y determinación y actuó, sí, fue valiente. Y si no hubiera sido por ella, todititos hubieran muerto, porque ya David ya venía listo, ¿no? Preparado con sus lanzas, con todo. Y supo usar las palabras adecuadas, ¿no? El argumento perfecto para poder disuadir de los planes de David, ¿no? Y también al esposo, ¿ah? Claro, como a veces nos pasa a nosotros, que en cualquier cosa ya nos enojamos, tal vez alzamos la voz, qué sé yo, ¿no? Pero esta mujer, encendemos la foguera en lugar de apagarla. Sí, tanto con David como con su esposo Nabal, ella supo, ¿no? Qué palabras usar, cómo decir, qué momento usar. ¿Qué tal cólera habrá tenido Nabal, digo yo, para que le pueda dar un derrame o un ataque, ¿no? Cierto. Posiblemente también, como dijo creo la hermana Giovanna, si no me equivoco, también pues Dios se manifestó porque tal vez, no sé, hubiese actuado contra, también, ¿no? Enojado contra su esposa por haber hecho esto y como que ya Dios lo aplacó hasta que ella, ya pues... Lo paralizó. Ajá. Sí, sí, sí. Así que ahí también hay que algo para aprender, mejor calladitos porque tranquilitos, no vaya a ser que también Dios nos endurezca el corazón y ya fuimos, como se dice. Incluso encontré en una bibliografía, encontré, dice que tal vez tuvo tanto coraje este señor Nabal, que dice que se le subió la presión, la bilirrubina, le dio una embolia, se le reventó la vesícula y de repente ha de haber sufrido un infarto al miocardio. Todos encontré. Posiblemente. Fue la cólera, ¿no? Posiblemente, como hasta ahora se ve, ¿no, hermanas? Que a veces por un fuerte coraje, estrés, tensión, preocupación y sí, pues, ¿no? Un paro cardíaco o algo. Cierto. Hermana Edith, Mabel decía que se sentía aludida un poquito con sus comentarios. No, mijita. Es comentarios generales. Ajá, no había pensado en ti, pues. No había pensado en ti. Ya, entonces está buena la aclaración. ¿Alguien más, hermanas? ¿Algún comentario? ¿O ya no hay nada más? Tal vez si alguien quiera opinar de todas las virtudes de Abigail, no sé si cuál le pareció la mejor, cuál quisiera para su vida. Prudencia, hermana. Yo quisiera callar cuando debo callar. Ser prudente cuando debo hacerlo, porque a veces abro la boca cuando no debo. Es mejor calladita. Se pueden evitar muchos problemas, muchos malos entendidos, y esperar como hizo también ella, ¿no? Cuando llegó y lo encontró a él ebrio y esperó al día siguiente mejor decirle, ¿no? Buscar un momento oportuno, ¿no? Claro. Ser prudente. Ha dado ahí una desgracia. Entonces, eso
quisiera hacerlo yo también. Y tantas cosas también que ella tenía, ¿no? Como decía La por ahí, ¿no? sabiduría para hablar, para escoger las palabras. Claro, dice, pensemos 2 veces antes de hablar una sola vez o una vez. Mijita, hay que tener las palabras precisas. Cierto. Mabet está compartiendo, tener las palabras apropiadas para bendecir a mi familia y mis alrededores. Claro. Ser sabia también, ¿no? Porque es difícil ser una mujer sabia, pero muy, muy ¿No? necesario. Que nuestra boca, primero, ¿no? De alabar y honrar el nombre de Dios sea para bendecir, para edificar, ¿no? Es Cierto. importante, ¿no? Salgan cosas buenas de nosotros. Un requisito indispensable es saber frenar nuestra lengua. Si tú te demoras en hablar, vas a poder pensar con más claridad. Pero es teoría nomás, no crean que yo soy así. Teoría. Ya. Yo ya le iba a pedir, hermana, que me aconseje cómo hace usted, pero ya mejor ahí no. No. Creo que todas estamos en el proceso, ¿no? Tómate un trago de agua, no. Pon un trago de agua en tu boca y no hables hasta que hayas pensado bien. Y ahí, o sea, no lo pases hasta que hayas pensado bien. Una vez que has pensado bien, pasa ese trago y habla. Ya. Eso lo A ver, encontré en un vamos a- libro, pero nunca lo hice. Es teoría, como dice la hermana. Teoría, nada más, pura teoría. Pero gracias a Dios que justamente para eso tenemos estas reuniones, ¿no? Que podamos aprender, que podamos dejar que nuestros corazones duros se rindan a Dios para que Él nos transforme, para que Él nos cambie, ¿no? Porque cierto, solos no vamos a poder. Podemos tener las ganas, el deseo, pero yo ya he intentado un montón de veces, pero ya solita siempre fracaso. Y eso ya me estoy dando cuenta, gracias a Dios que lo estoy comprendiendo. Sola no vamos a poder. Tenemos que rendirnos a Dios para que Él nos cambie, nos capacite. Bueno, gracias hermana una vez más. Ha estado muy, muy bueno el estudio. Y Gracias a hemos ustedes, podido... gracias hermanita Edith, que ella me dio prácticamente la idea de hacer Abigail y definitivamente siempre que preparamos un estudio, Dios nos habla primero en nuestra vida, ¿no? Y definitivamente también para poder compartir con todos ustedes. Espero que algún pedacito de alguna palabra haya servido para poder aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Muchas gracias, hermana.